Los pensamientos negativos son como pequeñas tormentas internas que si no se comprenden y gestionan, pueden transformarse en huracanes capaces de sacudir nuestras emociones, relaciones e incluso nuestra salud física. Surgen silenciosamente, muchas veces sin que nos demos cuenta, moldeando nuestra visión del mundo de manera sutil pero profunda. Carl Gustav Jung, uno de los grandes referentes de la psicología analítica, iluminó un enfoque único para tratar con estas fuerzas interiores. Para él, el verdadero camino no consiste en reprimir o negar la negatividad, sino en conocerla, integrarla y transformarla. Jung afirmaba que intentar bloquear los pensamientos negativos es como empujar una pelota hacia el fondo del agua. Cuanto más fuerza aplicamos para ocultarla, más tiende a salir a la superficie con intensidad. Este mecanismo ocurre porque todo lo que reprimimos en la conciencia termina almacenándose en el inconsciente, continuando así su influencia de manera oculta en nuestra vida. Por eso, la solución duradera no es eliminar a la fuerza, sino traer a la conciencia lo que está oculto, comprendiendo sus orígenes y significados. Gran parte de esos pensamientos nace de experiencias dolorosas, traumas no resueltos o creencias limitantes heredadas de la familia, la cultura y la sociedad. Llevan mensajes sobre miedos no enfrentados, inseguridades arraigadas o aspectos de la personalidad que rechazamos, lo que Jung llamó la sombra. La sombra representa todo aquello que preferimos no reconocer en nosotros mismos, pero que sigue influyendo en nuestras acciones y emociones. Cuando se ignora, se manifiesta de formas distorsionadas, alimentando juicios, autosabotaje y pesimismo. Para Jung, el camino de la liberación comienza al convertirse en un observador de la propia mente, identificando con claridad cuándo surge un pensamiento negativo y evitando fundirse con él. Esta percepción crea una distancia saludable, permitiendo verlo desde fuera, como quien observa una escena sin dejarse arrastrar por la trama. Al reconocer la presencia de ese pensamiento, es necesario aceptarlo como parte de la experiencia humana, sin luchar contra él con hostilidad, pues la resistencia solo le da más fuerza. Aceptar significa reconocer que existe, pero que no define quiénes somos ni determina nuestro destino. La verdadera transformación ocurre cuando logramos transmutar esa energía psíquica. Jung veía cada pensamiento negativo como un fragmento de nuestra psique que busca ser comprendido. Cuando investigamos su origen y significado, descubrimos que, detrás de una idea destructiva, muchas veces hay un pedido de atención, sanación o crecimiento. Un pensamiento recurrente de «no soy lo suficientemente bueno», por ejemplo, puede revelar la necesidad de desarrollar autoconfianza e invertir en habilidades que aporten seguridad interna. Al resignificar su contenido, le quitamos su carga destructiva y lo transformamos en un impulso de evolución. Este proceso exige valentía, porque entrar en contacto con la propia sombra es confrontar partes de nosotros que preferimos ignorar. Sin embargo, Jung señalaba que es precisamente en ese encuentro donde reside la posibilidad de alcanzar totalidad y equilibrio. Ignorar la sombra nos mantiene incompletos, prisioneros de patrones inconscientes. Integrarla, en cambio, nos vuelve más auténticos y conscientes, capaces de actuar con libertad y no por impulsos automáticos. Otro punto esencial es que los pensamientos negativos no deben ser vistos como enemigos absolutos. Muchas veces funcionan como señales de que algo dentro de nosotros necesita cambiar. La insatisfacción, la ansiedad o la ira pueden señalar situaciones que hieren nuestros valores o que nos mantienen atrapados en entornos nocivos. En este sentido, la negatividad puede ser una especie de alarma del alma,
indicando la necesidad de hacer ajustes en la forma en que vivimos, nos relacionamos y cuidamos de nosotros mismos. Jung también defendía que cultivar un diálogo interno honesto es fundamental. Esto significa cuestionar la veracidad de los pensamientos y no aceptar automáticamente todo lo que produce la mente. Cuando surja un pensamiento negativo, es posible preguntarse, ¿esto es realmente cierto? ¿Existen pruebas concretas que respalden esta idea? ¿O es solo una interpretación basada en el miedo o en experiencias pasadas? Este ejercicio fortalece el discernimiento y debilita el poder de las narrativas mentales que nos aprisionan. Además, la transformación de estos pensamientos está profundamente ligada al autoconocimiento. Cuanto más comprendemos nuestra historia, nuestros detonantes emocionales y nuestras verdaderas necesidades, menos prisioneros estamos de las trampas del inconsciente. Prácticas como la escritura terapéutica, la meditación y el análisis psicológico son herramientas valiosas para esta inmersión interior. Ayudan a crear un espacio de claridad en el cual podemos ver la raíz de los patrones mentales y actuar de forma consciente. Otro aspecto importante es que el proceso no ocurre de manera instantánea. Jung recordaba que la psique tiene su propio ritmo y que los cambios profundos requieren paciencia. Es un trabajo diario, hecho de pequeños pasos, donde cada vez que reconocemos y acogemos un pensamiento negativo, sin dejarnos dominar por él, fortalecemos nuestra autonomía emocional. Por último, transformar los pensamientos negativos según la visión junguiana no es una cuestión de pensar en positivo, de forma superficial, sino de sumergirse en las profundidades del alma y comprender los mensajes ocultos que ésta nos envía. Es una invitación a integrar luz y sombra, razón y emoción, herida y sanación, hasta que podamos vivir de una manera más plena y verdadera. Cuando aceptamos que no somos solo nuestras partes luminosas, sino también nuestras fragilidades y contradicciones, conquistamos una libertad interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatarnos. Así, el método de Jung para lidiar con los pensamientos negativos no es una fórmula mágica, sino un camino de conciencia e integración. Nos invita a mirar hacia adentro, a dialogar con nuestras sombras y a descubrir en ese diálogo la posibilidad de volvernos íntegros. Al hacerlo, dejamos de ser víctimas de las tormentas internas y nos convertimos en navegantes experimentados, capaces de transformar la turbulencia en viento que impulsa nuestro viaje. Este proceso se profundiza cuando nos dedicamos a lo que Jung llamó el proceso de individuación, la travesía para llegar a ser plenamente quienes somos. Al conocer nuestras fortalezas, debilidades, deseos y miedos, dejamos de ser prisioneros de contenidos inconscientes y pasamos a tomar decisiones con mayor claridad. Es como encender luces en una habitación oscura. Lo que antes causaba temor pierde el poder de paralizarnos. La individuación no es un destino fijo, sino un movimiento continuo, un compromiso de toda la vida con la verdad interior, incluso cuando ésta nos desafía o incomoda. Existen herramientas que fortalecen este camino, como la escritura reflexiva que permite sacar a la luz pensamientos ocultos, el análisis de los sueños que revela mensajes del inconsciente, y los momentos de silencio e introspección que favorecen la escucha del alma propia. A esto se suman la práctica de la observación consciente de nuestros propios patrones y el ejercicio de la autoaceptación, que transforman nuestras fragilidades en puntos de crecimiento. Cada una de estas prácticas nos ayuda a crear un diálogo honesto con nosotros mismos, sustituyendo la lucha interna por comprensión y reconciliación. Eliminar los pensamientos negativos para siempre no significa que nunca más aparecerán,
sino que, cuando surjan, ya no tendrán el poder de dominarnos. Se convierten en señales que deben interpretarse, no en prisiones mentales de las que debemos huir. La sombra deja de ser un enemigo oculto para convertirse en una fuente de autoconocimiento y fortaleza interior. Aceptar la existencia de la sombra es comprender que contiene aspectos rechazados de nosotros mismos que, al integrarse, nos vuelven más completos. El método de Jung nos recuerda que no estamos obligados a vivir como prisioneros de las ideas destructivas que cruzan la mente. Podemos elegir un camino de profundo autoconocimiento, donde cada pensamiento negativo se transforme en una invitación para crecer. La verdadera libertad no está en eliminar la oscuridad, sino en caminar por ella con la luz de la conciencia encendida. Cuando este proceso se convierte en parte de lo que somos, la vida deja de ser un campo de batalla contra la mente y se convierte en un espacio de creación e integración. En ese punto, los pensamientos negativos ya no son monstruos que debemos temer, sino mensajeros que nos ayudan a volvernos más íntegros, conscientes y libres compañeros silenciosos que nos recuerdan a cada paso el poder transformador que habita dentro de nosotros.